Bien, entonces hablemos hoy sobre las lentes esféricas. Continuación de la parte de óptica, que es la última parte ya de óptica. Si bien nosotros no hablamos de otros temas, de lo que es dioptrio, lo que es prisma, eso ya no hablamos, pero sí hablamos de los temas importantes, que justamente eran los espejos, el ángulo límite y lentes esféricas ahora. Entonces, en esto ya copiaste todo, o sea, ya sacaste todo, ¿verdad? Bueno, entonces veamos la definición, que es una lente. Una lente esférica es un sistema óptico constituido por tres medios homogéneos y transparentes, separados por dos superficies esféricas o por una superficie esférica y otra plana. Las superficies forman las caras de la lente. Ojo, no confundir lente con espejo. Muchos quieren confundir lente con espejo. Si bien tienen nombres similares, pero no son lo mismo y tampoco actúan de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos acá, vamos a decirle la gráfica, ¿verdad? De ambos, es un poco más azul. Tenemos entonces acá dos circunferencias, ¿verdad? Que están unidas entre sí, están intercedidas entre sí, o sea, se intersectan. ¿Sí? Ayer justamente vos viste, era ese. Ayer Luis mostró la clase de intersección, conclusión y eso. Y de conjuntos y subconjuntos. En sí no es fácil, o sea, no es difícil, es fácil, pero que igual hay que atender. La próxima clase vamos a ver toda la parte de negación. Ya entramos en una parte diferente, entramos en lógica matemática, un poquito de teoría, esa parte ya vamos a tener que no es imaginar, sumar ni restar, sino que es analizar. Bueno, entonces las lentes, dice, están hechas de vidrio, acrílico o cristal. Tenemos acá una imagen de ciertas lentes, ¿verdad? Que no se distingue tan bien, de hecho que menos se va a distinguir en la fotocopia del bollo. Bueno, dice, durante el desarrollo de este curso se considerarán los medios externos iguales, generalmente el aire. Bien, veamos los elementos que forman la lente, los elementos geométricos, considerando la lente indicada en la figura. Tenemos acá una lente, o sea, dos circunferencias, como dijimos, están unidas entre sí. Esto es nuestro eje principal y tenemos las partes. C1 y C2 son los centros de curvatura de las caras de la lente. Tenemos C1 y C2. Vamos a decirle que son los radios, ¿sí? Habíamos dicho que el centro es el radio, ¿verdad? En un espejo. Ya sea si es cóncavo o convexo. R1 y R2 son los radios de curvatura de las caras de la lente. Ojo acá, que R1 y R2 no son lo mismo que C1 y C2 para lo que es la lente. R1 que vendría a ser, R1 y R2 vendrían a ser el radio de curvatura, el radio que va a tener un cierto ángulo con respecto al eje horizontal. De las caras de la lente recta C1 y C2. Ok. B1 y B2, ¿qué son? Son los vértices de las caras. Sabemos nosotros que el vértice siempre es vamos a decirle, el punto, vamos a decirle, el extremo, ¿sí? De la circunferencia, ¿verdad? Entonces, los extremos serían E1 y acá B2. ¿Qué vendría a ser? Es el espesor de la lente, o sea, es la anchura de la lente que va a estar teniendo, ¿sí? La anchura. Y O
es el centro óptico de la lente. Entonces estas son las partes. ¿Sí? El centro óptico, vamos a decirle, es justamente la intersección donde se forma, donde está el objeto de la lente. Hombres van a recibir los tipos de lentes. Si el espesor de la lente disminuye del centro a la periferia, se dice que ella es de bordes delgados. En caso contrario, significa de bordes gruesos. Bueno, yo no sé si ustedes no usan, creo que no, o si usan lentes, ¿no? Dependiendo justamente del espesor, o sea, de la anchura que tenga la lente, eso va a generar que tenga un centro, vamos a decirle, en donde nosotros tengamos mayor vista o menor vista, dependiendo del uso que tenga la persona, ¿verdad? ¿Eso qué va a generar? Va a generar un tipo de lente diferente. ¿Sí? No es, por ejemplo, una lente de cansancio, jamás va a ser igual a una lente para una persona que tiene miopía, una persona que tiene astigmatismo y demás. ¿Está? Entonces, por convención se cita inicialmente el nombre de la cara que tiene mayor radio de curvatura. ¿Entienden? El nombre de la cara que tiene mayor radio de curvatura. Entonces, lentes de bordes delgados. Tenemos tres tipos de lentes de bordes delgados: la biconvexa, la plano convexa y la cóncavo convexa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? A ver, si se fijan acá, una imagen, un plano acá, se dan cuenta que ambos, por decirlo de una manera, nosotros habíamos hablado de los espejos, ¿verdad? Los espejos convexos, la imagen se formaba, vamos a decir, en la parte de afuera, ¿verdad? Y esto rebotaba, ¿sí? Así es. Entonces, biconvexa, justamente habla de dos, en este caso, lentes convexas, ¿sí? Donde están unidas entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un tipo de lente específica que se llama biconvexa. Si se dan cuenta, tiene el mismo principio que las lentes, ¿verdad? Viene acá, rebota, ¿verdad? Y vuelve a salir nuevamente. La plano convexa, su nombre lo indica, es un tipo de lente plano que está unido con una lente convexa. Se dan cuenta cómo va el rayo de luz. ¿Sí? Luego está la cóncavo convexa, o sea, es la unión de ambos. ¿Sí? La cóncavo convexa me parece una luna, ¿verdad? Por eso le llamaba este tipo de luna, cuarto menguante, así se llama, ¿verdad? En donde, fíjense que acá el radio de curvatura 1 es menor que el radio de curvatura 2. Ahora, ¿cómo normalmente se representa un tipo de lente con borde delgado? De esta manera. ¿Sí? Una flecha de doble salida. ¿Sí? Una flecha de doble salida. O sea, nosotros vamos a representar tipo de lentes así, de esta manera, cuando el borde es delgado. ¿Está? Bueno, y luego está la de bordes gruesos, lentes de bordes gruesos, que son también tres: la bicóncava, la plano cóncava y la convexo cóncava. O sea que son básicamente lo mismo, pero lo contrario. Exacto. Entonces, sí, me explico. Bicóncava, en este caso, si se dan cuenta, son básicamente la unión de dos lentes cóncavos. ¿Sí? Sabemos que en los espejos cóncavos era de esta manera, ¿verdad? Y era la formación, se formaba la imagen dentro del espejo en este caso. Ahora hablamos de lentes, ¿sí? Entonces la unión de dos lentes cóncavos forma la lente gruesa bicóncava. Después está la plano cóncava, que es en cierto modo similar a la plano convexa, en cierto modo.
solo que la imagen se forma adentro. Y luego está la convexo-cóncava, donde ahora cambia. El radio de curvatura 1 es mayor que el radio de curvatura 2. No cambia. Ah, no cambia, ¿verdad? Sí, R1 sigue siendo mayor que R2. Ah, sí. Pero sí, la representación sí cambia. La representación, la imagen en sí cambia. Su representación, la forma en cómo vas a representar en el momento de hacer los ejercicios, va a ser al revés a la de los bordes delgados. ¿Por qué? Porque ahora la recta va a ser con las flechas apuntando hacia sí. ¿Está? Cuando se trata de bordes gruesos. ¿Sí? Cualquiera de esos tres, ya sea bicóncava, plano cóncava o convexo cóncava. ¿Está? Las lentes esféricas, dice, se clasifican en convergentes o divergentes conforme a los rayos incidentes paralelos que la atraviesan, tiendan a juntarse o separarse. Bueno, cuando hablamos de lentes convergentes, estamos hablando de lentes donde la imagen se van a intersectar todos en un punto. ¿Sí? Cuando converge, significa que todos se van a juntar en un punto dado. ¿Verdad? Cuando diverge, significa que va a ser lo contrario, se van a expandir, no tocan en un punto, sino que se expande, o como se abre en sí. ¿Verdad? Se nota acá la diferencia gráfica entre convergente y divergente, como son los rayos de luz. Los rayos de luz, vamos a decirle los rayos incidentes, en este caso vienen, tocan la lente y luego, vamos a decirlo, convergen en un punto, ¿sí? Se unen todos en un mismo punto. Sin embargo, la lente divergente, los rayos de luz, los rayos incidentes en este caso, tienden a separarse al tocar la lente. ¿Está? A ver, ¿este qué tipo de lente es? ¿Este qué está acá? ¿Ah? ¿Segura? Acá está, plano cóncavo. Plano cóncavo. ¿Tiene? Plano convexo. ¿Verdad? Si el material del que está hecha la lente es más refringente que el medio donde ella está sumergida, se tiene que lentes de bordes delgados, convergentes, y lentes de bordes gruesos, divergentes. Ojo con eso. Ojo con esto. Porque acá, esto es bordes delgados, ¿verdad? Y esto es bordes gruesos. Bueno, en la mayoría de las veces le va a tocar ejercicios en donde las lentes de bordes delgados van a ser lentes convergentes, van a unirse en un punto, ¿sí? Y las de bordes gruesos van a ser divergentes, se van a dispersar los rayos de tocar la lente. ¿Estamos? Para que las lentes proporcionen imágenes nítidas, deben reunir o satisfacer las siguientes condiciones de Gauss. Primero, espesor despreciable, es decir, que sean lentes delgadas, y rayos de luz próximos al eje principal y poco inclinados. Entonces, para que sea más nítido, según la ley de Gauss, debe ser fino. ¿Sí? Las lentes en este caso deben ser delgadas. Focos de una lente, y vamos a hablar de otro elemento que es el foco. ¿Sí? Vamos a decirle el punto en donde el rayo de luz debe tocar. ¿Sí? Si un haz luminoso incide, o sea, toca en una lente paralelamente al eje principal, él se refracta, convergiendo a un punto F o divergiendo de un punto F del eje principal, denominado foco principal, imagen de la lente.
Bueno, entonces, el foco puede estar ubicado de dos diferentes maneras, dependiendo del tipo de lente. Si es una lente convergente, el foco es donde va a ser el punto de unión, ¿sí? El punto de unión en donde los rayos notables, los rayos incidentes vengan y toquen. ¿Está? Sin embargo, en una lente que es divergente, el foco va a ser, vamos a decirle, el punto. Si te das cuenta, mira, los rayos de luz son paralelos, los rayos incidentes son paralelos, y el foco va a ser justamente el punto, vamos a decirle, de intersección en donde salen o se dispersan los rayos de luz. Fíjate que acá usamos la paralela nomás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá la imagen sale dispersada. ¿Sí? Y usamos solamente la paralela. Acá este es el rayo con el que venía, el rayo con el que se refracta. Y solamente usamos la paralela o la sombra. La distancia de F hasta el centro óptico se denomina distancia focal. O sea, la distancia que está desde el punto F vamos a decirle, a la lente se llama distancia focal. ¿Sí? En la lente convergente el foco es real, dice, y en la divergente es virtual. Lo que les acabé de decir. ¿Se acuerdan que en espejos, cuando, vamos a decirle, la imagen se formaba a través de las paralelas o de la sombra con el que sale el rayo de luz, era virtual, ¿verdad? Así era, creo que era cuarto caso por ahí es de lentes cóncavos, perdón, espejos cóncavos. Si ustedes revisan en su cuaderno se van a dar cuenta de que hay uno de esos casos donde la imagen es virtual, donde ya se forma detrás ya del espejo. ¿Se acuerdan? Yo creo que es cuando el objeto está entre el foco y el vértice. ¿Sí? Entonces ahí este va a rebotar, debe venir por el foco, y fíjense que acá este viene, rebota ahí por el foco, ¿verdad? Y viene ahí. Entonces nosotros usamos solamente la proyección dada ahí, que vendría a ser de esta manera. Y el otro haz de luz viene acá, y esto rebota, y solamente nosotros usamos la proyección dada. Entonces acá se va a formar la imagen, va a ser de mayor tamaño, derecha y virtual. ¿Sí? ¿Se encontraron? ¿Sí? Entonces, ese por ejemplo es un caso en donde la proyección más dada es la que utilizamos y la imagen es virtual. Entonces, en un tipo de lente que es divergente, o sea, donde se dispersan los rayos de luz, la imagen es virtual. ¿Sí? O sea, en este caso el foco. De la misma forma se denomina foco principal objeto, el punto F sub 0 del eje principal, en donde los rayos luminosos provenientes de él o dirigidos a él emergen de la lente paralelamente al eje principal. Tenemos entonces acá el foco principal objeto. Fíjense que acá yo tengo esta lente. ¿Qué tipo de lente es? ¿Ah? Delgado. Entonces, ¿cómo le puedo llamar también? ¿Sí? No. Convergente, ¿sí? Convergente. Y va, acuérdate que normalmente la mayoría de las lentes delgadas eran lentes convergentes, ¿sí? Las gruesas eran divergentes. Fíjense que acá, cuando el rayo de luz primeramente sale del foco objeto, esto va, y vamos a decirle, es el caso contrario a esto, si se dan cuenta, si se fijan bien. Si el rayo de luz sale del punto focal, esto viene y incide paralelamente al eje principal, que es lo contrario a esto.
¿sí? El rayo de luz venía en forma paralela, venía y tocaba por el foco. Ahora al revés, si sale del foco, debería de irse paralelamente, saliendo de ahí, el rayo incide. ¿Está? Lo mismo para lo que es una lente que es divergente. ¿Por qué? Porque si está viniendo, vamos a decirle, desde la dispersión, sí o sí debe venir en forma paralela, contrario a lo que es, lo que ocurre. ¿Está? Existen aún los puntos A0 y A1 del eje principal. Tengo el punto A0 y A1, cuya distancia en relación a la lente son iguales al doble de la distancia focal. Donde A0 es el punto antiprincipal objeto y A1 es el punto antiprincipal imagen. O sea que a la A nosotros le llamamos punto antiprincipal, que normalmente siempre es el doble del foco. Bien, lo que nos interesa, los rayos notables. ¿Cómo van a venir los rayos para las lentes? Las siguientes figuras representan la trayectoria de 3 rayos notables. Fíjense, un rayo de luz viene en forma paralela al eje principal. ¿Y dónde pasa? Por el foco. ¿Sí? El otro rayo de luz, ¿dónde pasa? Directamente pasa por el vértice o el punto objeto, el punto óptico. ¿Sí? Y va directamente ahí, atraviesa. Y después, el tercer rayo pasa por el foco y sale en forma paralela. ¿Sí? Entonces, estos 3 rayos de luz, cuando se intersecan todos entre sí, ahí se forma la imagen. ¿Estamos? Ya no estamos hablando más de 2 rayos de luz, sino que vamos a hablar ya de 3. Esto es una lente convergente. Fíjate que en una lente divergente, también un rayo de luz que va en forma paralela va a ir saliendo, se diverge. Después, el otro tipo de rayo de luz es la que directamente toca el punto óptico, el centro, vamos a decir, de tu lente, o el vértice, se llama el vértice. Y el otro es la que viene en forma divergente y luego pasa en forma paralela al eje principal. Entonces, esos 3 tipos de rayos son los que vamos a estar nosotros analizando. Atender lo que dice, estas son las condiciones. Si un rayo de luz incide paralelamente al eje principal, emerge pasando por el foco. Si viene en forma paralela al eje principal, debe pasar por el foco. La segunda condición, si un rayo de luz incide pasando por el objeto, emerge sin sufrir desviación. O sea, sí o sí, si pasa por el punto O, debe ir directo, porque se va a desviar ni nada, se va a ir directo. Ahora, si el rayo de luz incide, dice, pasando por el foco, debe salir en forma paralela al eje principal. Eran todos los 3 pasos que te dije recién. Y bueno, lo más interesante de todo esto, ¿cómo se construyen las imágenes? Para construir la imagen de un objeto extenso AB se utilizarán 2 de los rayos notables del punto anterior. 2 rayos notables es lo que vamos a utilizar. ¿Cuáles son esos 2 rayos notables? ¿Cuáles? El que va en forma paralela y toca el foco, y el otro que va directamente por el punto óptico, la O. Solamente esos 2 rayos notables son los que vamos a utilizar. Fíjense acá, este viene en forma paralela al eje principal y luego pasa por el foco. Y luego el otro va directamente por el centro óptico, y en la intersección, así como en los espejos, en la intersección de esos 2 rayos, ahí se forma la imagen. Y también va a tener 3 características. ¿Cuáles son esas 3 características? Bueno, si va a ser real o virtual, si va a ser derecha o va a ser inversa, o si va a ser de mayor o de menor tamaño. ¿Verdad?
Bien, entonces tenemos los casos para lente convergente y luego para lente divergente. Aquí. Aquí muestran muchos casos de lente convergente y nos muestra de lente divergente. ¿Cómo? El último no. Este es, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Vamos a considerar como un tipo de espejo convexo, ¿verdad? Porque el espejo convexo tenía un solo caso, ¿no? ¿Recuerdan, verdad? No iba a cambiar. Bueno, entonces, fíjense, el primer caso del lente convergente es cuando el objeto está alejado del punto A sub 0. ¿Te acuerdas que el punto A sub 0 era el doble del foco? ¿A qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda A sub 0? El espejo. ¿A qué te recuerda? Al centro, ¿verdad? ¿Y te acuerdas que el centro era el doble del foco? ¿Te acuerdas? Bueno, si el objeto, considerarlo de esa manera, si el objeto está antes del centro, ¿verdad? ¿Cómo era la imagen? ¿De qué tamaño era la imagen? Menor, la imagen iba a ser más chica, ¿verdad? Era real, ¿verdad? Porque se formaba hacia sí mismo, no pasaba atrás del espejo y era invertida, ¿verdad? Pero ahora va a cambiar la cuestión. Para los lentes o las lentes sería, ¿verdad? Lente femenino. Para las lentes, en este caso convergentes, la imagen que se forma después de la lente va a ser real, ¿verdad? Si forma hacia el mismo lado, no es real. Ahí es virtual. ¿Verdad? En contrapartida a los espejos. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, entonces tenemos el objeto que está alejado del centro, bueno, al punto A, que era el doble del foco. Primer rayo el rayo notable viene en forma paralela y toca el foco, ¿verdad? El segundo rayo de luz incide directamente por el vértice o el punto óptico, ¿verdad? El centro óptico. En la intersección de esos dos rayos, ahí se forma la imagen, ¿sí? Que está acá. La imagen, con respecto al objeto, es más chico, es real y está como invertido. ¿No? Por eso es real, invertida y menor. El otro objeto que ahora está sobre el centro, ¿te acuerdas que en espejos, cuando el objeto estaba sobre el centro, cuál era la característica de la imagen? Real, invertida y menor. Y acá es similar. Fíjate que acá, en las lentes, cuando el objeto está sobre A sub 0, la imagen que se va a formar también va a ser real, también va a ser invertida y va a ser de igual tamaño. ¿Estaba? Ahora, si ahora está el objeto está entre el centro y el foco, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la imagen? ¿Cómo era el tamaño? ¿Te acuerdas? Cuando el objeto estaba acá. Vamos a hacer un poco. Fíjense acá nomás. Venía acá, ¿verdad? Tocaba por el foco y el otro rayo de luz venía por acá y desde acá, ¿verdad? En la intersección se formaba la imagen. ¿Cómo era la imagen acá? Mayor, real, invertida. Entonces, real, invertida y mayor también va a ser para las lentes, cuando el objeto está entre A y entre el foco. ¿Ves? Viene, pasa por el foco y el otro va directamente por el vértice. Entonces ahí, en la intersección se forma la imagen.
y va a ser siempre mayor, real e invertido. Bien, ahora, si el objeto, ¿se acuerdan que cuando el objeto estaba sobre el foco, cómo era la imagen? Era impropia. Fíjense nomás, ustedes tienen su cuaderno, copiaron eso. Cuando la imagen se formaba en el foco, o sea, cuando el objeto estaba sobre el foco, la imagen se formaba en el infinito. ¿Recuerdan? Porque los rayos nunca se intersectaban, sino que se iban en forma paralela. ¿Verdad? Entonces, la característica de la imagen es que era impropia. ¿Verdad? Y fíjense que acá es lo mismo también. Lo mismo acá. Si el objeto está sobre el foco, el rayo de luz nunca se van a tocar. Siempre van a ser en forma paralela. Entonces la imagen va a ser impropia. Fíjate lo que dice acá. Las lentes de los faros y las linternas son aplicaciones de este caso. ¿Por qué? Porque a medida que esto nosotros alejemos, se va a hacer mucho más grande y al final no va a tener, vamos a decirle, no va a tener un fondo. ¿Está? Ahora, cuando el objeto está entre el foco y el vértice, o el punto óptico, llamémosle, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Este era este caso. Vamos a ver la imagen. Virtual, ¿verdad? Fíjate acá cómo está. Y era derecha y era mayor, ¿verdad? Y fíjate que tiene la misma característica también. Cuando el objeto está entre el foco y el centro óptico. ¿Verdad? Entonces la imagen, fíjate que la imagen acá se forma por el rebote nomás, o sea, por la proyección nomás. Lo mismo que sucedía acá, por la proyección nomás acá se formaba la imagen. Pero la imagen no se forma hacia este lado del espejo, sino que se forma hacia el mismo lado del medio donde estaba. Entonces, en contrapartida de lo que es esto, si se forma en una lente hacia el mismo lado donde salió los rayos de luz, entonces la imagen es virtual. ¿Está? Es de mayor tamaño y es derecha. ¿Está? Virtual, derecha y de mayor tamaño. Y fíjate lo que dice acá. Aplicaciones de este tipo de lente. Lupa, microscopio, binocular, telescopio son aplicaciones, dice, de este caso. La imagen que nosotros tenemos en una lupa, ¿cómo es? Es de mayor tamaño, ¿sí o no? De un microscopio, ¿cómo es? Es de mayor tamaño. De un telescopio, es de mayor tamaño. Pero como es la imagen, es virtual, no es real. No es la imagen real. ¿Está? Y es derecha. Es derecha. ¿Está? En el último caso, en una lente divergente, cualquiera sea la posición del objeto en relación a la lente, las características de la imagen son siempre iguales. Y fíjense cómo acá tenemos. Esta es una lente que es divergente, donde el objeto, en este caso, el objeto está antes del centro. ¿Sí? Entonces, el rayo de luz viene, ¿verdad? Viene en forma paralela y se dispersa. ¿Sí? Eso es lo que decía tu lente divergente. Y el otro rayo de luz viene por el centro óptico, ¿verdad? Y esto pasaba directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la imagen se va a formar en la intersección, en este caso, del rayo que pasa por el centro óptico y la paralela, o en este caso la sombra del otro rayo. ¿Cómo es la característica? Menor tamaño, virtual y derecho. Y eso va a ser siempre en cualquier caso de lente divergente. ¿Cómo? ¿Por qué es derecha? Porque está parado. Por eso. Acá, todo también es derecho. Invertida y derecha son de esa característica. Invertida cuando está hacia abajo, derecha cuando está derecho. ¿Está? No porque está hacia la derecha. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Bien.
que son dos nomás. Pero quiero mostrarles primero lo que es la convención de signos, ¿sí? Porque acá vamos a usar las mismas fórmulas que utilizamos para espejos. ¿Sí grabando, verdad? Sí, grabando. Acá vamos a usar las mismas fórmulas, pero hay que atender los signos, así como también en los espejos teníamos en cuenta los signos, ya de lo que sea del foco, ¿verdad? De P, de P', ¿verdad? ¿De acuerdo? Convención de Gauss. Se halla constituida por un par de ejes ortogonales con origen en el centro óptico de la lente. Fíjense que si la luz incidente, la luz por el cual viene de un medio para pasar por la lente, la imagen es real, ¿sí? Habíamos dicho que todo objeto que viene de este lado, para pasar hacia el otro lado, la imagen es real. Si es real, en este caso la distancia del objeto al vértice es positiva, la P. ¿Se acuerdan que P era la distancia del objeto al vértice? ¿Sí? Positivo, mayor que 0 significa que es positivo. Si ahora, en este caso, bueno, esto viene y se forma hacia acá la imagen, ¿verdad? Hacia el otro lado. La imagen es real y sigue siendo P positivo. Ahora, si vuelve a rebotar la imagen hacia un mismo lado, la imagen es virtual, ¿sí? Y si la imagen es virtual, P' tiene que ser negativo. ¿Qué era P'? P' era la distancia de la imagen al vértice. ¿Sí? ¿Recuerdan, verdad eso? Bueno, de acuerdo con esa convención, se tiene en una lente convergente el foco es positivo, en una lente divergente el foco es negativo. O sea, la distancia focal. Ecuaciones de las lentes esféricas. De acuerdo, o sea, las ecuaciones son las mismas que la de los espejos esféricos. De ahí se tiene que la ecuación de Gauss, 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. La ecuación del aumento lineal también, I sobre O menos P' sobre P. O sea, vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos en espejos. ¿Sí? Las mismas fórmulas. Bueno, vamos a ver este problema con un ejemplo, ¿verdad? Que ya tiene solución. Para que después ustedes ya puedan hacer los ejercicios que está después de esto. Estos son los ejercicios que yo quiero que hagan. No, estos problemas del 670 al 6. Mucho lo hay. Y 684. ¿Sí? 14 ejercicios hay para hacer. Bueno, una lente dice convergente que funciona como lupa, tiene 10 centímetros de distancia focal. Una lente convergente que funciona como lupa. Una lente convergente que funciona como lupa, dice. A ver, ¿cuál era el caso en donde se aplicaba como lupa? ¿Dónde está entre el foco y el objeto? ¿Cómo? Entre el foco y el objeto. No, el objeto. El centro óptico o vértice. Llamarle vértice. Yo voy a entender, si vos me decís vértice, yo te voy a entender. ¿Verdad? Ahora, en tu examen no diga vértice o a otros profesores que te van a carne. Al centro óptico. ¿Verdad? Bien, ¿cómo es la característica de la imagen? Virtual derecha y mayor. Ok. Ya tenéis ya cómo es el tipo de lente. Un observador ve la imagen de un objeto colocado a 8 centímetros de la lente. Determine el aumento lineal transversal. Primero, ¿qué te da la distancia focal? La F, 10 centímetros. ¿Verdad? La lente es convergente. ¿Veis? Es convergente. Si es convergente, el foco tiene que ser positivo. ¿Verdad? Ya sabes cuál es el tipo de caso. ¿Sí? Cuando un observador ve la imagen del objeto colocado, un observador ve la imagen de un objeto colocado a 8 centímetros de la lente. ¿Qué es lo que te da? La I.
A ver, un objeto, no. Un observador ve la imagen de un objeto colocado en el prima que la distancia de la imagen al vértice o a la lente, ¿verdad? 8 milímetros. Determine el aumento lineal transversal. O sea, te pide la A. Un observador de la imagen de un objeto colocado, dice. O sea, ves lo que te está dando acá como va el objeto. La distancia del objeto al vértice o a la lente. Esa es la P. ¿No? Sabemos que la fórmula 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Sabemos, ¿verdad? Tenemos P y tenemos F, entonces podemos hallar P'. ¿Para qué P'? Para utilizar la fórmula de aumento lineal. Aumento lineal es I sobre O es menos P' sobre P. Este es lo que vamos a usar nosotros, menos P' sobre P. Para hallar el aumento lineal, porque a vos te pide el aumento lineal transversal. Entonces, primero hallamos P', despejamos, va a ser 1 sobre F menos 1 sobre P. Es 1 sobre P', ¿verdad? 1 sobre 10 menos 1 sobre 8 es 1 sobre P'. Esto sale 1 sobre 40 o menos 1 sobre 40. Menos 1 sobre 40. Menos 1 sobre 40. Eso es 1 sobre P'. Y sabemos que es multiplicación cruzada. P' te va a salir menos 40 centímetros. ¿Qué significa que P' sea negativo? ¿Qué imagen es virtual? ¿Qué imagen es virtual? ¿Qué imagen es virtual? Eso no significa negativo. Obviamente tú vas a poner en la fórmula menos 40 sobre tu P, que era 8. Entonces el aumento va a ser 5. No tiene dimensión. Acuérdate que el aumento no tiene dimensión. ¿Está? Entonces ahí sale el cálculo. ¿Se entiende? Aplicamos lo mismo en otra vez. Acá aplicamos lo mismo que hacíamos en lentes. ¿Sí va? Entonces, ¿qué van a copiar? Yo, si es por mí, no quiero que hagan esto. Si es por mí, no quiero que hagan estos problemas, sino que directamente copien la convención de signos y la ecuación, y luego ya el ejemplo, este ejemplo que está acá, y luego ya con los ejercicios, los problemas. ¿Está? Entonces, manita a la hora, tienen el libro ahí, creo que ese sí se ve bien, ¿no? Entonces, copien y luego copien el problema de aplicación, o sea, el ejemplo, y luego ya con los ejercicios. Mano a la hora.